Buenas noches a todos, Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo, el tiempo del Señor, el tiempo en el cual podemos reunirnos una vez más. Dios les bendiga, aquí está con nosotros una vez más nuestro hermano Ricardo. Hermano Ricardo, un saludo. Dios les bendiga, hermanos. Un gusto volver a estar compartiendo con ustedes. Amén. Aquí está nuestro hermano Miguel Reina también, como siempre. Hermano Miguel. Hermanos, ¿cómo están? Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios porque nuevamente estamos aquí. Tenemos el tiempo, la bendición de Dios de poder compartir otra vez la palabra de Dios, estos estudios que estamos dando, ¿no? Y pues ya confirmando el ministerio se va agregando Ricardo, ¿no? Amén. Es una bendición porque dice la palabra de Dios que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Amén. Amén, así es. Le damos gracias a Dios. Bienvenidos todos. Así es, hermanos, Dios les bendiga, muy buenas noches. Vamos a dar, hermanos, un tiempo para que puedan llamar a los hermanos, llamar a su familia, a sus hijos, si están ahí, a su familia, a su esposo, a alguien que esté por ahí con ustedes, que les llamen y que escuchen en un tiempo, que escuchen esta palabra, que escuchen el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación que traemos ahorita, hermano, en este tiempo, por medio de la palabra de Dios, por medio de la palabra del Señor Jesucristo. Hermano, y te pedimos que compartas este video. Comparte este video, por favor, compártelo. Invita a alguien, hermano, invita a alguien a escucharlo, mándaselo a alguien. Haznos un comentario, hermano, de cómo el Señor ha bendecido tu vida a través de la palabra del Señor. Creemos que lo que estamos haciendo es para Dios, pero todo lo que se hace, hermano, para Dios trae un buen fruto, trae fruto. A su tiempo, hermano, no al tiempo del hombre, al tiempo de Dios. Y te damos gracias por estar en este lugar con nosotros. Comparte el video y esperemos que más hermanos, más amigos se estén conectando, hermano. El día de ayer estábamos tocando unos temas y queremos seguir, hermano, pero yo te quiero compartir de dónde nosotros sacamos lo que te compartimos, o cuál es la base bíblica de lo que nosotros te hablamos, los temas que hablamos, hermano, de dónde los sacamos, de la palabra de Dios, pero de qué texto bíblico. Y yo te quiero compartir, hermano, antes de iniciar, yo le voy a pedir a mi hermano Ricardo que haga una oración y yo te voy a compartir, hermano, de dónde empezamos a tomar esto que te compartimos, esta palabra, esta sana doctrina. Dios te bendiga, bienvenido. Te dejo con mi hermano Ricardo para que él pueda hacer una oración y así vamos dando inicio. Dios te bendiga. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Señor, tú prometiste que cuando 2 o 3 se reunieran en tu nombre, tú ibas a estar en medio de nosotros, Señor. Así Sabemos, Señor, que la distancia nos limita a los humanos, pero tú, Señor, a ti no te importan las distancias. Tú en este momento estás en medio de todos los que están en este momento contactando el video. Padre, te rogamos que sea tu bendito Espíritu Santo hablando, que sean las escamas que caigan de los ojos a todas aquellas personas que quieren agradarte, a todas aquellas personas que quieren caminar en santidad. Señor, sabemos que mucha gente está en contra de estos estatutos y mucha gente está en contra de lo que tú dispusiste en tu palabra. Nadie le debe de quitar y nadie le debe de añadir. Señor, queremos que sea tu bendito Espíritu Santo hablando por medio de nosotros. No queremos, bendito Dios, que brille nadie más en esta noche que el Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, porque en este momento comienzan a conectar gentes que tienen hambre y sed de justicia. Cosas que no se predican en las iglesias, Señor, estaremos exhibiendo para la gloria de tu precioso nombre. Señor, respáldanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así es, amén, hermanos. Dios les bendiga. Mira, rápidamente les comparto, hermano. En Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2, escucha, anótalo por favor. Hebreos 6, 1 son fundamentos bíblicos, fundamentos claves de la vida del cristiano. Hebreos 6, capítulo 6, versículo 1 y 2. Mira lo que dice:
La palabra de Dios se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, dice Pablo. Vamos adelante a la perfección. O sea, no nos quedamos solamente en que ya creemos en Jesucristo y ya somos salvos. No, hermano, vamos adelante a la perfección. Dice, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Ese es un fundamento principal, un fundamento base, un fundamento bíblico. Escucha lo que comentábamos hace algunas transmisiones que nos compartía nuestro hermano Ricardo, de la regeneración, de una vida separada, de una vida nueva. Debe de haber una vida nueva, una vida separada. Dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Escucha, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Son 6 fundamentos bíblicos en los cuales el Señor dejó, y de estos 6 fundamentos bíblicos salen todo lo que te compartimos, todo lo que enseñamos, toda la doctrina del arrebatamiento, del juicio eterno, del gran trono blanco, toda la doctrina del cristianismo, la sana doctrina, salen de estos 6 fundamentos que el Señor Jesucristo nos dejó. Y yo te quiero hacer claramente, hermano, queremos empezar por este fundamento del arrepentimiento de obras muertas, una vida separada, una diferencia entre el mundo, una vida separada, una diferencia en tu vida pasada y tu vida nueva. Y es lo que te van a compartir mi hermano Miguel y mi hermano Ricardo. Dios te bendiga, te damos la bienvenida a este espacio, este tiempo. Gracias por dejarnos entrar a tu hogar, y yo te dejo con los hermanos. Dios les bendiga. Amén. Antes de darle la palabra a mi hermano Ricardo, quiero acabar con la escritura que leyó mi hermano Jesús en Hebreos 6, pero el versículo 3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Y por supuesto que lo está permitiendo, puesto que Él es el que nos trajo aquí. Amén. Le damos gracias a Dios por tu vida. Queremos comentar nuevamente que no estamos condenando, juzgando, señalando, tirando pedradas. No estamos, aquí no es tribuna de AA, aquí nada, aquí solamente brilla Jesucristo. Amén. Nosotros no somos nada ni nadie, ¿sí? Les repito, ni siquiera alcanzamos el gran título de siervos inútiles. Sí, nosotros reconocemos que todo es obra de Dios. Amén, y es de Él y para Él, y viene del único que brilla aquí, se llama Jesucristo. Amén. Y su preciosa palabra. Amén. Amén. Los dejo con mi hermano Ricardo. Adelante, hermano, gracias. Amén. Estaba yo estudiando y orando a Dios, y este tema es algo bien importante. El día de hoy la gente, los pastores en muchas congregaciones hacen creer que hay 2 tipos de cristianos: el cristiano mundano, el cristiano carnal y el cristiano espiritual, ¿no? Y a aquella persona que se dice cristiano y que está practicando pecados, le dicen, no te preocupes, tú eres un cristiano carnal, como los cristianos que dijo Pablo en Corintios. Pero voy a tratar de echar a tierra todos sus argumentos, porque la palabra de Dios dice que nada más hay 2: o hay convertidos o hay hijos de Dios, no hay un tercer camino, ¿no? Entonces el día de hoy la gente, algunos pastores tratan de apapachar el pecado, diciéndole que esta persona tal vez está cometiendo adulterio, pero como diezma fuerte, como es muy fiel en su diezmo, entonces esta persona no le quieren tocar ese pecado. Usted no se preocupe, hermano, usted siga diezmando, y poco a poco todos pecamos, ¿no? Hasta con el pensamiento. Todos. Entonces, estos son argumentos que le dicen a muchas personas, pero hoy vamos a ver con lo que dice la palabra de Dios, a la luz de la Biblia. Amén. Como dice la palabra de Dios primero en 1 Corintios capítulo 3, en el verso 1, cómo Pablo le habla a estas personas, a unos hombres que ya tenían tiempo escuchando, leyendo y entendiendo las verdades de Dios en su vida. Dice de la siguiente manera, 1 Corintios 3:1, y de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Ese es uno de los primeros argumentos, ¿no?, que los pastores dicen. Mira, Pablo les argumentaba a ellos que ellos tenían que beber lechita, tenían que seguir ellos tomando leche porque ellos aún eran carnales, ¿no? Y el otro es Romanos 7:14. Estos dos versículos los ocupan mucho, los ocupan bastante para poder hacerle creer a la gente que no importa que ellos vayan pecando. Dice la palabra de Dios, Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y le dicen, mira, es Pablo el que está hablando. Amén. Dice él que, mira, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Por lo tanto, yo a veces se me dificulta caminar en el espíritu. Entonces mucha gente, pastores, hacen creer que Pablo es uno de Romanos 7 es uno y que el de Romanos 8 es otro. Pero nada de eso. Lo que está en Romanos 7 es Pablo testificando de un hombre que no tenía a Cristo. Y Romanos 8 es un hombre que ya tiene a Cristo. Amén. Pero es el mismo, solamente que está Pablo ahí testificando. Entonces, estos versículos defienden a aquellos hombres que están practicando todos los días el pecado y tratan de armar un estándar, ¿no?, mencionando o creando un híbrido, un tercer tipo de cristiano que no viene en la Biblia. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, con todo respeto a los homosexuales y a las lesbianas. Dice la Escritura que Él creó hombre y mujer. Amén. Pero ahora el hombre ha tratado de crear una nueva especie homosexual que no es ni hombre y que no es ni mujer. Está en un cuerpo de hombre, pero actúa como mujer. Entonces, el hombre ha creado esta clase de tercer sexo que dicen ellos. Pero la Biblia no avala eso, ¿no? La Biblia dice que es abominación el que se eche con hombre. Entonces, eso es lo que tratan de hacer el día de hoy. Tratan de crear un híbrido, un cristiano mundano, un cristiano carnal, que camina en las Escrituras, que diezma, que ofrenda, que va a la iglesia, que habla palabra de Dios y que incluso tal vez tiene un ministerio, pero está caminando en la carne, sigue practicando las obras de la carne. Y para que no se vaya ese hombre, para que no se sienta mal, le dice, no te preocupes, la doctrina inválida del poco a poco, ¿no? O sea, poco a poco, el proceso eterno, ¿no? El proceso eterno que no tiene un fin. Y nosotros hemos visto que ese poco a poco, si no dejas el pecado, si no eres radical, ese poco a poco no va a llegar. Al contrario, te vas a sumergir más en la mentira, en la pornografía, en el pecado que esté uno practicando. Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Si tu ojo, o sea, Dios estaba diciendo que debemos ser muy radicales, ¿no? O sea, debemos sacar el pecado radicalmente, ¿no? Entonces, hermano, perdón que te interrumpa, es que hay un peligro, hermanos que nos escuchan, que en ese proceso. Supuestamente que les enseñan equivocadamente, hay personas que pueden morir, sí, y su destino es el infierno, no porque estés en un proceso y Dios sabe, Dios conoce, no, hermano. O sea, vienes a Cristo y posteriormente hay un cambio. Y con progreso, por eso es progreso. Con esto, hermano, nosotros no queremos decirte que nadie va a ser salvo. No queremos dar a entender y aclaramos que nadie puede ser salvo. Claro que sí. La prueba es de que en nuestra vida misma Dios ha obrado de una manera muy diferente. Que anteriormente hacíamos cosas de inmundicia, de pecado, pero ahora ya no las practicamos. Sí, exactamente. Sí, entonces Cristo fue muy, muy enfático. Que le dijo a aquella mujer que le sorprendieron en el adulterio: vete y no peques más. No le dijo, vete, y si adulteraba a diario, ahora hazlo cada 8 días, ve bajándole. O sea, Jesús fue muy radical. Paulatinamente. No puedes hacer eso, porque te repito, si no nosotros atacamos y no tratamos el pecado como Jesús dice que lo tratemos, el pecado es crónico, es como una enfermedad, va degenerando a la gente, y la persona que practica el pecado va cayendo en una espiral descendente, en donde va aumentando la cantidad, la calidad y la variedad de pecado.
Ese es el problema. Sí. Que si Salmo no somos, 73, ¿no? sí, si no somos radicales, el pecado te lleva a una cosa y después te lleva a otra y a otra y a otra, ¿no? Entonces, por eso es que Jesús dijo que fuéramos muy radicales. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano, córtalo. Ahí está hablando de algunas partes fundamentales de nuestro cuerpo. El ojo es importantísimo, ¿no? Dice, si tu ojo derecho, ¿no? Si tu mano. Entonces, es algo que el día de hoy muchos pastores, muchas iglesias le han dicho a la gente, poco a poco, nada más pasar al frente y di, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida. Y les hacen creer que eso ya es suficiente y él ya es un cristiano. Ahora, deberíamos de hacer un estudio para ver a quiénes anota Dios en el libro de la vida. Amén, así Porque es. no todos. Pues ¿verdad? como lo hacen como si fuera un pase automático al exactamente. cielo, ¿no? Sin pagar un precio, sin negarte a ti mismo, sin golpear tu carne, sí. o sea, Dice, no, pues qué hay padre, ¿no? requisitos. O como, No, los, pues así, como los discípulos, ¿no? Que venían contentos y le decían, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. No. Pero eso no, les dice el Señor, ¿Eso qué? no te maravilles de eso. maravíllate de que tu nombre De que tu esté nombre arriba sea- del libro de o la sea, vida, ¿no? Sí, así Eso es. no es garantía. No es garantía. Ya lo Sí, vimos sí. ayer, ¿no? De que en tu nombre, Señor, y en tu nombre, y en Sí, tu sí, nombre, ahorita, entonces apartados de mí. esas oraciones, pues nosotros hemos dado cuenta que no tienen validez porque lo que crean son cristianos carnales, lo que vamos a ver a continuación. Entonces esto suena aberrante, lo que estaba hablando acerca de los homosexuales y las lesbianas, ¿no? El Dios los creó hombre y mujer, pero se creó un nuevo híbrido en donde no son ni mujeres y no son ni hombres, pero quieren actuar. El cuerpo del hombre quiere actuar como una mujer y la mujer quiere actuar como un hombre, cuando eso está en contra de la naturaleza que Dios dispuso. Eso suena medio aberrante, ¿no? Entonces, ahora hay unos que dicen que están los inconversos, están los cristianos y los cristianos carnales. O sea, hay tres tipos. Cuando la Biblia dice que no es así, nada más hay inconversos y hijos de Dios. Los que creen y los que Nada no más, exactamente, ¿no? Así es, amén. Entonces, vamos a ver, la carne en la palabra de Dios es la tendencia, ¿no? Los hombres carnales son aquellos que tienen esa tendencia muy, muy marcada en sus vidas a satisfacer los deseos de la carne. O sea, nosotros todos tenemos deseo, todos tenemos, eso puso Dios en nuestro corazón, de tener deseos, ¿no? El deseo de comer, el deseo de tener relaciones sexuales, pero no vivimos para ello. Amén. Entonces los carnales, ese es su modo de vida, están pensando únicamente en las carnes, en la comida, incluso hay una En el versión. sexo, en el sexo. dinero, en los Exactamente. viajes, Ajá, sí. pura Ese es un hombre vanidad, carnal, ese es pura un hombre vanidad. carnal, que lo que hace es que se exacerban los deseos por estar dándoles mucho énfasis. Amadores del mundo, ¿no? Sí, sí. De hecho hay un versículo que la palabra de Dios dice que hay algunos hombres que su Dios es su vientre, Ah, sí, que nada más piensan en Filipenses. comer, nada más piensan en las carnes, Sí, ¿no? sí. Hasta de eso debemos de tener cuidado, Su ¿verdad? Dios, Porque, eso es todo. porque si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a tener una disciplina alimentaria, al rato que tú le digas a tus hijos, hijo, es hora de ayunar, va a decir, ¿qué es eso? No van a querer ayunar, porque tú los enseñaste a que siempre deben de estar comiendo carne, siempre deben de tener una buena alimentación, cuando pues nosotros como hijos de Dios tenemos que enseñar a nuestros hijos al negarse a sí mismos, ¿no? Sí. Al ayuno, a la oración. O sea, todo eso duele, a la carne no le gusta, pero los carnales no piensan en estas cosas. Así es. Segunda de Corintios capítulo 10, también dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 10, en el versículo 3, Amén. dice la escritura de la siguiente manera: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, lo que estamos haciendo ahorita, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Este es nuestro anhelo, que toda la gente que nos está observando, su pensamiento vaya cautivo, pero a obedecer a Cristo, no a obedecer al pastor, no a obedecer a hombre. Esto es nuestro anhelo. Y ¿no? ese de derribando argumentos se refiere también a libros que quieren meter, Exactamente. porque hay libros muy buenos de Ajá. escritores cristianos muy buenos, ¿sí? Como Charles Spurgeon,
¿cuántos hay, no? Jonathan Murray, Edwards, Jonathan Edwards, y bueno, esos hombres no, porque esos hombres sí te llevan a Jesucristo, Claro. sino libros y manuales y cosas de hombres, ¿no? Ese es derribando argumentos, todo eso que ahorita lo vamos a ver en el título que está en la prédica, ¿no? Bueno, en la programación que tenemos. Entonces aquí dice la palabra de Dios, decía Pablo, pues aunque andamos en la carne, estamos en la carne, estamos en un cuerpo de carne, no militamos en la carne. Y militar en la carne significa estar pensando único, como un militar, ¿no? Uh-huh. Para el militar su vida es la patria, su madre es la bandera, y él está dispuesto a obedecer, aunque vayan en contra de los principios de él. Eso es un militar, ¿no? Hemos visto militares que los mandan a matar injustamente y ellos no tienen más que obedecer. Entonces aquí dice Pablo que aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, no debemos obedecer nuestra carne, ¿no? Lo contrario a los carnales, ¿va? Que los gobiernan los deseos de la carne. Entonces eso es muy peligroso, ¿no? Porque Dios nos dio el deseo de comer, pero debemos de tener nosotros un límite, porque si nos salimos de ese límite podemos caer en pecado y podemos caer en la gula. Nos dio una lengua para transmitir, para comunicarnos, pero si no guardamos nuestra lengua podemos caer en la murmuración, en el chisme y en la blasfemia. Entonces hay límites, ¿no? Que Dios pone, que nos los va marcando el Espíritu Santo, ¿no? Entonces la gente no tiene esos límites, los brinca, los rompe las leyes que Dios puso, porque todos tenemos una ley escrita en nuestros corazones. Aunque nadie de los que nos ven, aunque nadie de nosotros haya alguna vez abierto la Biblia, Dios puso un dispositivo dentro de nosotros que se llama conciencia. Todos sabemos que está mal robar, todos sabemos que está mal mentir, ¿no? Y mucha gente pues, no, todos mienten. ¿Y cómo reacciona cuando te mienten a ti? La gente se enoja, porque te estás dando tú con tu misma conciencia que eso está mal, ¿no? Entonces Dios puso un dispositivo que es la conciencia. Entonces esta gente que está gobernada por sus pasiones es la gente que se llama carnal. Ahora, perdón hermano, perdón que te interrumpa. A lo mejor, y alguien de allá que nos está mirando puede preguntarse, ¿y cómo le hacemos para no militar en la carne? ¿Cómo le hacemos para no vivir en una vida carnal? Gálatas 5:16. La manera, si quieres leerlo hermano, la manera correcta hermano, el Señor Jesucristo nos dejó. Más bien andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, Gálatas 5:16. Pero nos dejó hermano armas. Nos dejó armas, nos dejó estrategias, nos dejó, hermano, que el Señor nos dio el poder, la autoridad para poder vencer, para no militar en esa vida carnal, como la oración. Amigo que nos escuchas, que tú que empiezas a ver las predicaciones y que le acabas de entregar tu vida al Señor Jesucristo y que quieres que tu vida sea cambiada, a lo mejor estás batallando con un pecado, con una área de tu vida, sea fornicación, adulterio, no sé, pornografía. La oración es muy vital. La oración es muy importante, una vida de oración, una vida de la lectura de la palabra de Dios y una vida de ayuno. Son tres cosas esenciales, hay muchas cosas más, Así es. pero esas son tres cosas. Por aquel que pregunta, ¿y cómo le hago para dejar mi pecado? ¿Cómo le hago para dejar mi vida carnal? Son tres cosas muy importantes: oración, ayuno y la lectura de la palabra. Negarte a ti mismo, ¿no? Amén, así es. Dice también en 1 Corintios 5:9, dice la Escritura de la siguiente manera: les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. No absolutamente con todos los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien les escribo que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aún comas, ¿va? Entonces aquí está hablando Pablo que había este tipo de gentes dentro de la iglesia. Ya había este tipo de gentes que estaban practicando estos pecados escandalosísimos. Y entonces Pablo les dice, por medio de la carta, les escribo que no se junten con aquella persona que está predicando estos pecados, ¿no? Y pudiéramos decir, bueno, pues ¿a dónde vamos? Pues si toda gente practica eso. Pero aquí Pablo es muy específico, ¿no? Alguien que se llame cristiano, alguien que se llame hijo de Dios, alguien que se llame que ya aceptó a Cristo.
por sus frutos los conoceráis. Si esa persona que se dice cristiano, que se dice que aceptó a Cristo y que aún sigue practicando estos pecados, cualquier pecado escandaloso, cualquier obra de la carne, esa persona no es cristiana. Esa persona no está en la voluntad del Señor. Amén. Entonces, aquí entra lo que se llama la disciplina eclesiástica, ¿verdad? En estos versículos vemos que aquí hubo un hombre que estaba fornicando con su madrastra, no con su madre natural, sino con la esposa de su papá. Y dijo, ¿qué les pasa? Saquen a ese perverso. O sea, esto no lo escribe Pablo para que nosotros digamos qué fuerte. O sea, lo escribe para que así como mandó a la iglesia a que actuara con una persona de este tipo, así deberían de actuar los pastores el día de hoy. Esa es la disciplina eclesiástica que ya no se lleva a cabo en las iglesias, ¿no? Si es una persona que está en este pecado, que está fornicando con alguna persona que no es su esposa, pero diezma muy bien, paga sus diezmos, a esa persona no se le dice nada. No, y además también no les dice nada porque andan igual. Claro, que exactamente. Entonces, esta es la disciplina eclesiástica, ¿no? Que Pablo dice, más adelante dice en el versículo 12, porque qué razón tendría yo, 1 Corintios 5:12, ahí estoy, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro?, les pregunta Pablo. Porque a los que están fuera Dios les juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Esta es la orden que da Pablo. Saquen a ese perverso. ¿Cómo es posible que aún lo tienen en la iglesia? Porque Jesucristo dijo que un poco de levadura leuda la masa. El día de hoy muchas iglesias están leudadas. ¿Por qué? Porque incluso el líder está fornicando con una jovencita, el pastor está fornicando con su secretaria. Entonces ya se leudó toda la iglesia. Ya no pueden predicar en contra del pecado, ya no pueden hablar estos versículos porque no hay un respaldo. No tienen respaldo de Dios, no tienen la autoridad moral para decirle, ¿no? Como dice Romanos, tú que dices que robas, ¿no? Romanos robas, 2. tú que dices que estás adulterando. Entonces, alguien que está cometiendo un pecado no tiene la autoridad ni el respaldo de Dios para poder hablar estas verdades. ¿Por qué? Se lo impide su boca y su conciencia le dice, tú estás igual. Entonces, esa es la cosa. Y lo más tremendo es que dice, no hables tan fuerte, ¿no? Sí, exactamente. Estamos hablando de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esto está escrito, pues no para que veamos, ay, qué tremendo, mira lo que hubo ahí en la iglesia de Corinto. Esto está escrito porque pasaba y está pasando. Y para que nosotros hagamos y actuemos como está diciendo Pablo. Saquen a ese perverso, ¿no? O sea, nada de, ay, es que el hermanito se va a enojar, es que el hermanito se va a entristecer y se va a apartar. Esta es la disciplina eclesiástica. No tienes amor si haces eso. Dice la palabra de Dios, no recuerdo exactamente, pero dice que más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Ay, hermano, cuánto te amo, pero no te digo que estás mal. Ay, hermano, me caes muy bien, pero no te digo que estás en perversidad o estás viendo pornografía. Más vale reprensión manifiesta que amor oculto. O sea, que se demuestre la reprensión, el amor con la reprensión. Exacto. Entonces también en la antigüedad, en la iglesia, había muchos que se hacían pasar por cristianos, ¿no? Un disfraz como el día de hoy. Mucha gente trae un disfraz, pero dice la palabra de Dios que a Dios nadie lo puede engañar. Ahí Gálatas 5, en el versículo 19, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicaciones, inmundicias, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo los he amonestado, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén, no son hijos de Dios. Amén. Porque únicamente van a heredar el reino de los cielos los hijos de Dios, los que se arrepintieron de su pecado, los que fueron lavados por la sangre de Cristo, los que le pidieron a Dios una regeneración, los que han nacido de nuevo. ¿No? Amén, se hablaba la vez pasada, vi un ejemplo muy hermoso que me estaba dando mi esposa, de que si una abeja llega y platica con una mosca,
y la oveja le trata de convencer a la mosca que deje de comer suciedad y que coma el polen y el néctar de las plantas, sería mucho mejor. Si le pone suciedad, ¿qué va a hacer la mosca? Va a seguir comiendo suciedad. A ella no le importa el néctar de las flores, porque su naturaleza es ir a la suciedad. Que tendría que ocurrir una metamorfosis, un cambio, un milagro de Dios para que esa mosca se convirtiera en una abeja. Y entonces ese es lo que es la regeneración, ¿no? Un nuevo nacimiento. Les comentaba la vez pasada cuando estábamos tratando de armar el otro video que es curioso, ¿no? Que en Mateo, en Marcos, es arrepentíos. Viene Juan el Bautista gritando arrepentimiento, pero en Lucas y en Juan ya no habla de arrepentimiento, ya te discierne a qué se está refiriendo Dios. Por ejemplo, en Juan ya no habla de que Juan vino acercaos, porque el tiempo se ha acercado, ¿no? Arrepentíos y cree. Ya no habla de eso. Ahora habla de que vino un hombre conocedor de la ley en la noche llamado Nicodemo, y Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Y no sabía que... Entonces ahí está perfectamente implícito, ¿no? El arrepentimiento y la conversión. Amén. Entonces aquí nos damos cuenta que los que practican estas cosas, o sea, podemos pecar, ¿no? O sea, nadie está exento, o sea, nos podemos resbalar, podemos cometer algún pecado, pero no deliberadamente. Y la gran diferencia es que la práctica, porque el que practica el pecado, dice la Escritura en Juan, es del diablo. Pero sí tenemos que ser muy claros ahí de Claro. que podemos pecar, Sí, no es que podamos, ni queramos. Nos podemos equivocar. ¿Sí? Nos podemos equivocar y mire, y aquel que sienta seguro de estar firme, mire que no caiga. Eso es cuando lamentablemente algo pasa y ni cuenta te das que caíste. O sea, porque ya cuando vas deliberado, porque hay que ser claros, ahorita van a decir, es que los hermanos están diciendo que podemos pecar. No. O sea, puedes caer, dice, hay del mundo, ¿no? Porque es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de quien, por cual vengan. O sea, porque a veces vas a cometer errores y vas a pecar, pero ya no es práctica del pecado. 1 Juan capítulo 5. Y otra lista de pecados que leíste es en 1 Corintios 6, 9, que no erréis, ni los injustos, ni los avaros, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Y es que también hay algo que Dios pone en nuestro interior, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, con tu concupiscencia, con tu deseo de pecar, siempre va a estar batallando, pero el Espíritu Santo, cuando tú vienes a Cristo, ya gobierna el Espíritu Santo tu vida. Ahí está la concupiscencia, pero mientras tengas el Espíritu Santo, te alimentes de la presencia de Dios, la concupiscencia estará muerta. Pero cuando tú descuidas tu vida espiritual, la concupiscencia sale y carcome tu vida espiritual. Es cuando puedes caer. Es posiblemente que peques, pero no es porque Dios lo haya permitido, sino porque tú mismo has descuidado tu vida en Dios. Tenemos un libre albedrío, podríamos pecar. Dice Primera de Juan capítulo 2, dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. ¿Sí? Amén. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor. Esta es la versión de Dios habla hoy, pero en la Reina Valera dice que abogado tenemos, ¿no? Para con Dios, como si alguno peca, si alguno comete pecado. O sea, no es que, es Primera de Juan, capítulo 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén, ¿sí? así es. No dice si alguno practica el pecado y es un borracho y sigue pecando, no. O sea, tenemos que ser claros en eso. Amén, así es. Entonces les hablaba también que hay algunos disfrazados que se meten a la iglesia. Por ejemplo, en Hechos 8, en el versículo 18, Hechos 8:18, vemos la historia de Simón el mago, ¿no? Dice la palabra de Dios, libro de Hechos, en el versículo 18, que cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, este hombre se atreve a ofrecerles dinero y le dice: dame también a mí de ese poder, para que a cualquiera que yo les imponga las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.
No tienes ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel y en amargura y en prisión de maldad veo que estás. Responde Simón el mago, yo creo espantado, les dijo: rogad vosotros por mí para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y también en Hechos 16, 17 dice, es una escritura así rápido, dice, es esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncian el camino de salvación. Dice, un versículo antes, el 16 de Hechos, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esto quiere decir que hasta el mismo diablo predica la palabra. Los demonios, la gente endemoniada, los hechiceros, y todo mundo habla de Dios, pero no lo obedecen. Esa es la gran diferencia entre el carnal y el espiritual, ¿no? Amén, así es. Entonces aquí Pedro le da una sentencia muy fuerte a Simón. Simón ya estaba sirviendo, Simón ya había sido bautizado, tal vez a lo mejor tenía hasta un cargo, a lo mejor ya predicaba la palabra. Y cuando ve la imposición, que por la imposición de las manos recibían la demás gente el Espíritu Santo, sale a frote lo que tiene en su corazón y quiere comprar con dinero algo que pues no se puede comprar. No. Y le dice Pedro, ¿sabes qué? Arrepiéntete. ¿Cómo es posible que quieras, verdad? Veo que en hiel y amargura no tienes parte ni suerte. O sea, tú estás fuera de la iglesia. O sea, aquí yo pienso que a partir de ahí ya no volvieron a tomar en cuenta a Simón. Lo sacaron de afuera. ¿Por qué? Porque salió de su corazón lo que realmente él quería. Él no se había convertido. Estaba ahí bien remojadito, pero no se había cambiado. Entonces, puede ser que el día de hoy haya gente así, disfrazada en la iglesia, que ya predica, que ya canta, que ya recoge el diezmo, pero están endemoniados, como la de Hechos 16, ¿no? Tienen una... O sea, porque sí, o como la palabra de Dios es clara, ¿no? Que si no está el Espíritu Santo en tu vida, entonces, ¿qué espíritu está? Porque debe de haber un espíritu, ¿no? O sea, eso es claro. ¿El del Dios o el del diablo? Sí, no hay punto. otra. Así es. Así es. Entonces, ya para aquí en Gálatas, vamos ya aquí cerrando. Gálatas 5, 19. Dice la escritura de la siguiente manera. Gálatas 5, en el verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Perdón, desde el 21 dice envidias, homicidios, borracheras. Entonces, se dice en breve, pues, para resumir, que los que practican todas estas cosas no van a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque esta gente que está describiendo aquí el apóstol Pablo es gente que ha decidido no caminar con Cristo, ¿no? Ha decidido no caminar con Cristo, porque ha decidido practicar las obras de la carne. ¿Sí estamos en línea todavía? Claro, sí, aquí la situación es que no se disipula esto en las iglesias, no se predica. Aquí es de que nada más llegan y ya recibiste a Cristo en tu corazón con una oración y no hay fruto, no les llevan a Cristo, simplemente está de moda que en el camino se convierte, ¿no? Sí, ya ves que no hay un movimiento, no sé, mucha gente participó en ese, de que 1 millón para Cristo, hicieron con camisas, playeras y llenaban estadios, pero realmente se habrán convertido o únicamente dictaron una oración mágica. Y ya casi vamos a terminar en Gálatas 5:24, dice la palabra de Dios. Gálatas 5:24 dice la escritura de la siguiente manera: pero los que son de Cristo, aquí está la diferencia, Amén, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Ya no es la carne la que nos dirige, ya no es la carne la que nos ordena, porque antes apenas nos hacía así la carne: quiero más sexo, quiero dormir más, no quiero trabajar, quiero droga, ¿no? Oye, quiero a esa mujer,
es que está casada, pero es que yo la quiero, pero está casada. Así es la carne, ¿no? Dice la Biblia, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces dice la Escritura que el que es de Cristo, aquí hay una característica, aquí hay un símbolo bien importante, el que es de Cristo y el que no es de Cristo. Amén. El que no es de Cristo sigue viviendo en las pasiones de su carne, le sigue obedeciendo a la carne, sigue haciendo las cosas que por naturaleza siempre estuvo haciendo. Entonces, a la vez pasada les comentábamos que no hay un punto de comparación. Pones a un mundano y a un cristiano y son exactamente igual, ¿no? Tienen exactamente las mismas formas, se ríen de los mismos chistes, ven las mismas películas inmundas, exactamente, siguen oyendo la misma música. Mucha gente salió de Sodoma, pero trae a Sodoma en su corazón. Canciones cristianas y mundanas con el mismo ritmo, ¿no? Exactamente, nada más cambió la letra. Nada más cambió. Pero sí, porque yo he visto, no me da mucha pena, ¿no? De gentes que incluso a mí me han invitado a bodas y me he quedado sorprendido, ¿no? Que en bodas, después del servicio, el servicio espiritual, muy bonito, quitan las mesas y comienza el baile mundano. Y bueno, dice mi esposa, pues por lo menos hubieran puesto música cristiana, ¿no? Música del mundo y a bailar, o sea, ¿es posible que brinques de lo espiritual a lo carnal tan rápido? Es imposible. La Escritura dice que los que son de Cristo han crucificado la carne. Ahora, ¿cuál es el resultado de una crucifixión? Es una pregunta que podemos hacer. ¿Cuál es el resultado de la crucifixión? ¿Para qué crucificaban los romanos en aquel tiempo? Para llevarlos a la muerte, ¿no? Ese era el resultado de la crucifixión, que esa persona que era crucificada debería de morir. Entonces, así como el Señor Jesucristo vemos que le dolió mucho, ¿verdad? Que le rompieron el tabique con puñetazos, le abrieron la boca con golpes, le laceraron, le expusieron las costillas, así como le dolió a él. El crucificar la carne duele. Él nos da el mejor ejemplo de que sí duele, pero sí se puede, ¿no? Los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y sus deseos en la cruz. Ya no pueden seguir practicando lo mismo, ¿va? ¿Le habrá dolido a Jesús la crucifixión? Pues creo que sí, ¿va? Entonces, claro que duele, ¿va? El crucificar nuestra carne duele, pero sí se puede, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. La crucifixión es un verdadero símbolo del verdadero cristiano. Por lo tanto, los que no han crucificado su carne no son de Cristo. Los que viven satisfaciendo sus pasiones y sus deseos, en pocas palabras, no son de Cristo. Ya casi vamos a terminar en Romanos capítulo 8, versículo 5, Romanos 8, 5. Y dice el versículo 25 de Gálatas 5:25, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No porque queramos hacer las cosas, ayunar tanto, orar tanto, buscar a Dios, no, porque es el Espíritu que nos guía. Sí. No es porque queramos sentirnos espirituales o queramos vernos más espirituales que los demás, no, o que los demás nos vean muy espirituales, no, es que el Espíritu te guía a una vida espiritual. Exactamente, así es. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, lógico, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. No es que seamos muy espirituales, sino los que tenemos al Espíritu. Ahora el Espíritu nos lleva a pensar más en las cosas espirituales que en las cosas carnales, porque los que son de la carne continúan pensando en las cosas de la carne, ¿no? Continúan volteando sus ojos a ver mujeres, continúan viendo pornografía, continúan peleando por cosas sin sentido, no perdonan, no son ásperos con sus esposas, etcétera, etcétera. Estas personas, los que son de la carne, aún piensan en las cosas de la carne y piensan en las cosas del Espíritu, pero piensan más en las cosas de la carne. Lógicamente, si ponemos en una balanza, ¿quién gana? Si tú alimentas más la carne que el Espíritu, pues lógicamente la carne va a estar siempre aplastando al Espíritu. Por eso la importancia que han tocado con nuestros hermanos del ayuno, la oración y de la negación, ¿no? Al hacer eso, estamos haciendo crecer el espíritu que va a poder dominar la carne. Entonces ahí es el principio de la gallinita, ¿no? Cuando tienes una gallina ahí en un establo y le das de comer todos los días su alpiste y su agüita, esa gallina va a crecer enorme. Pero déjale una semana de darle su alpiste y su agüita, en 4 días se muere la gallina, ¿no?
Entonces es más o menos algo que tenemos nosotros que hacer con nuestra carne, porque los que son de Cristo, o sea, esa es una característica, han crucificado las pasiones y los deseos. Entonces ahí dice Romanos 8:5, los que son de Cristo, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pero el ocuparse, dice el versículo 6, el ocuparse de la carne es muerte. ¿En qué termina el que está practicando las cosas de la carne? En muerte. Y no es una muerte así física, porque todos vamos a morir. Todos, nosotros, toda la gente va a morir. Aquí está hablando de una muerte espiritual, ¿verdad? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Tenemos paz. A pesar de que las situaciones estén difíciles, a pesar de que la pandemia esté teniendo de cabeza a los gobiernos, el Hijo de Dios puede tener paz. El Hijo de Dios puede tener confianza. Dice la Escritura, aunque un ejército acampe alrededor de nosotros, aunque tiemblen los montes, aunque brame la tierra, podemos tener paz en Cristo Jesús. Dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. Un cristiano carnal, aunque cante, aunque diezme, aunque alabe, aunque sirva, ¿podrá agradar a Dios? No puede. Pero entonces, ¿es cristiano carnal? ¿Existe? Existen, claro. Existe el carnal cristiano. De hecho, Pablo le habló a ellos, ¿no? Que no les podía hablar como a espirituales porque estaban en la carne. Entonces, aquí está hablándonos Pablo de la división, de lo que tenemos que hacer, crucificar nuestra carne, dejar de pensar en las cosas de la carne y hacer que crezcan las cosas del espíritu. Ese es el problema, ¿no? Que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y siempre estamos alimentando a la carne y nos olvidamos del alma y del espíritu. Por lo tanto, pues gobierna la carne. De hecho, yo vi un testimonio muy hermoso en el Reclusorio Oriente, un joven que vivía en la celda que le llaman la jaula de las locas, de puros homosexuales, y ese joven me decía, hermano, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Y le costó mucho trabajo. Le dijeron, échale para adelante. Si quieres de verdad entregarle tu vida a Cristo, ayuna, abandona las cosas de la carne. O sea, porque ese es el resultado y ese es lo que debe de hacer una persona que está viviendo en pecados abominables como la homosexualidad, que esa persona homosexual comience a ayunar, que comience a buscar a Dios, que comience a negar su carne y Dios lo libera. Pero no quieren liberar, no quieren ayunar, no quieren someter, no quieren sujetar su carne, por lo tanto la carne es la que manda, ¿no? Entonces, esto es lo que dice la palabra de Dios, dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así diezmen, así canten, así sirvan, así prediquen. Si están en la carne, dice la Escritura, no pueden agradar a Dios. Pero no les importa, porque mientras agraden al hombre, pues ya son felices. Exactamente. ¿No? Entonces ese es el problema el día de hoy, que hay cristianos carnales que ellos inventaron y cristianos espirituales, ¿no? Entonces, como la primera vez dije, ¿no? Este es un híbrido que ha creado el hombre para su propio beneficio, ¿no? O sea, tráelos, es que no importa, que diezmen, que den, que tengan su proceso eterno. Entonces, me da risa porque recuerdo una anécdota de una persona, precisamente al agradar al hombre, una persona con la Biblia le dijo, ¿no? Varias cosas de lo que estaba haciendo mal ese pastor. Ajá. Y le dijo, no, pues le dijo ahí, casi se agarran a golpes, ¿no? Lo aventó y le dijo, vete porque te voy a poner unas patadas por hablar mal de mi pastor. Y supuestamente le estaba predicando, ¿no? Cristianos carnales, pero bravo por esos, porque tienen así a sus pastores, a sus líderes, y ellos también los tienen así. No te metas con él porque es fiel, ahí está parado como momia, está parado ahí al lado del siervo, ahí nada más esperando como si fuera un dios. Sí. Y es que estoy seguro que muchos conocen cristianos carnales, ¿no? Que estaban sirviendo, pero que tienen un carácter terrible, que no pueden perdonar,
que están murmurando del pastor, o sea, son gentes carnales, ¿no? Porque una persona que ha crucificado, ya no tienes por qué estar murmurando, ya no tienes por qué estar hablando mal la persona. Y dice ya casi para terminar, estamos en Romanos 8, dice el versículo 9, mas vosotros no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Amén. O sea, esa gente carnal no tiene al Espíritu Santo, porque los que son del Espíritu tienen al Espíritu que los dirige. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así es. No es de Cristo. Él cree que es de Cristo. Él cree que por haber hecho esa oración va a ir al cielo. Pero qué terrible sorpresa se va a llevar aquel día, ¿verdad? Porque nunca caminó en el Espíritu. Satisfació los deseos de su carne. Y por último dice el versículo 11, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Una persona que está en la carne no tiene el Espíritu de Dios, por lo tanto está muerto espiritualmente. No tiene el Espíritu que da vida, porque es el Espíritu el que da vida. Amén, así Entonces, ahí podemos derribar todos estos argumentos en donde hay cristianos carnales, no existen en la Biblia. Según lo que dice Pablo, aquí no vemos cristianos carnales, aquí no vemos gente que esté, en cuanto descubrieron, como a Simón al mago, que estaba en la carne, lo desecharon. En cuanto vieron a ese hombre que estaba teniendo relaciones con su madrastra, lo expulsaron, ¿no? Entonces, saquen a ese perverso de aquí. La disciplina eclesiástica que hoy ya no se lleva a cabo. Entonces, es importante, ¿verdad?, que estas predicaciones, que nunca las vamos a oír en un púlpito. No, ya no. No las vamos a escuchar. Ya no. Es importante. Ahorita vamos a regresar con todo, dicen. Este es lo mejor, ¿no? Vamos con todo y vamos a hacer la super iglesia. Y... Así es. No. Sí, lo importante aquí es que la gente entienda pues que debemos andar en el Espíritu, ¿no? Debemos de seguir las cosas del Espíritu, debemos ayunar mucho, pedir a Dios, Señor, revélame, ayúdame, tennos por dignos de escapar de lo que viene, porque esto que está ahorita son los principios del dolor. Así Como es. cuando una mujer ya la metieron al quirófano, no ha nacido el bebé, pero ya empezaron los dolores. Sí, Principios de dolores. Entonces, por eso predicamos, hermano, de esta palabra, porque urge, hermano, que busquemos a Dios, urge que nos llenemos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Que nos preparemos, porque el Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia y no queremos, hermano, que tu alma se pierda. Tampoco queremos, hermano, nosotros perdernos. Por eso hablamos la verdad. Así es. Sí, porque dice la palabra de Dios que al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar. Amén. Entonces, nosotros sabiendo estas cosas, no podemos apapachar y no podemos decirle a la gente, tú síguele como va, no te preocupes, a lo mejor, no, si no te arrepientes, mira lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿no? Y esto siempre ha habido a lo largo de la historia. Veíamos la vez pasada que cuando Pablo llega con Félix, le diserta ante el juicio venidero, ¿no? Dijo, sabes que no quiero nada de eso, ¿no? Entonces así Sí, no quieren oír, no quieren dejar su pecado. Exacto. Esa es la Y no les entonces, quieren predicar la verdad, pues unos no quieren dejar su pecado y los otros no les quieren predicar la verdad. Sí, una crisis No, pues terrible. Son Y igual entonces están perdidos. cerramos, ¿no? yo cierro con esto, no hay 3 clases de cristianos, nada más hay el inconverso. Escucha, hermano. Son Y- 3 clases de hombre, más bien. Así es. El inconverso, El que se cree cristiano. el que se cree Y cristiano el verdadero cristiano. y el verdadero cristiano. Así es. O sea, un hijo de Dios y 2 hijos del diablo. Así es. Así es, pues este es el tema también, Cristo y el cristianismo, 2 grandes enemigos. Así es, aunque a mucha gente le duela, aunque a muchos no le gusten, el cristianismo de ahora es basura. Aunque se rasguen las vestiduras, ¿no? Aunque se rasguen las vestiduras, aunque ayunen 40 días, hagas lo que hagas, ya no sirve. Ya no sirve ese cristianismo, no alcanza más que la carne, decía Ricardo ahorita. Pura carne, pura carne. Y no los puedes reprender porque no tienes amor. Jesucristo y todos estos hombres que daban su vida no tenían amor, tampoco. Intolerantes. Vamos a leer la palabra rápido para comentar este tema de Cristo y el cristianismo, 2 grandes enemigos. Y va de la mano, cristianos carnales, pseudo cristianos y los verdaderos hijos de Dios. Son aquellos que dicen, amén, Padre Santo, tu palabra es preciosa. Amén, así es. Dice en 2 de Corintios, capítulo 11,
versículo 1. Voy a ir un poquito rápido, pero para poder encajar esto. Ojalá me toleraseis un poco de locura, si bien toleradme, porque somos locos para Cristo. Pablo le decían que estaba loco, pero dice, porque os celo con celo de Dios, el celo que tenemos ahorita por ti, por tu alma, por la gente que no conoce la palabra de Dios, ¿sí? Porque os celo con un celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Sí? Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí Pablo estaba advirtiendo como la serpiente, que es el diablo, ¿sí? Y muchos que andan allá afuera te vas a perder y quieren que te pierdas. Pero Pablo decía, pero de alguna manera extraviados que dice que de la sincera fidelidad a Cristo. Sincera fidelidad a Cristo. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bien lo toleráis, ¿no? Lo toleran, ahí están recibiendo otro evangelio, otro Cristo, otro cristianismo que no es el de Cristo ahorita. Hay muchos cristianismos ahorita, pero ninguno es como Cristo, ¿sí? Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y esto Pablo lo decía porque ya habían predicado al verdadero Jesucristo, al verdadero Hijo de Dios, ¿sí? Les había presentado a un Dios santo, a un Dios lleno de amor, pero también justicia. Si nosotros viviéramos en el Antiguo Testamento ahorita, si fuera por Jehová Dios Padre, ya estuviéramos consumidos todos. Así es. Todos. Apedreados, ¿no? Apedreados ya. Dice... Hijos contumaces y rebeldes. Sí, dice el otro día que a un pastor dice, no, pues es que llega a la iglesia y le dice, pastor, permítame recibirlo como usted se merece. Pastor, deme la oportunidad y atenderlo, ¿no? Y le dice, pastor, si me quieres atender como merezco, me tienes que agarrar a pedradas. Sí. ¿Por qué? Porque nadie merece nada. Y qué tremenda esta escritura, ¿no? Que es ahí lo estás leyendo. Que aunque sea un ángel, o sea, está hablando de una aparición angelical, ¿no? Y ahorita están apareciendo ángeles predicando. Algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Oía en una ocasión que se apareció la Virgen María en una iglesia. Se apareció y les dijo que iban por el camino raro, que regresaran al catolicismo. Creo que se les olvidó y nunca leyeron. O muchos profetas que están saliendo. Tienes que tener cuidado, hermano, de muchos profetas que salen y que dicen tanta basura. Vea la Biblia, hermano, la palabra de Dios. Existe el don de profecía, pero ya no hay profetas. El verdadero profeta, si lo llamamos así, es el que predica el evangelio, que la palabra de Dios es profecía. Que dice algo, Dios le da algo, pero eso algo se cumple. Sí, claro, es bíblico y además... No, porque el día de hoy mucha gente habla de Dios, hasta los brujos hablan de Dios, pero hay una gran diferencia, los que hablan de parte de Dios, ¿no? Así es. Porque mucha gente habla de Dios, brujos, hechiceros, Hasta el diablo, ¿no? hablan de Dios. Todos creen en Dios, en Jesús, pero no es el Cristo que dice la Biblia. Es el Cristo de movimientos, el Cristo de las modas, el Cristo revolucionario,
el Cristo del activismo, el Cristo de la música, el Cristo de los edificios fastuosos, exuberantes, llenos de luces, de música, hasta de humo. El Cristo, todo lo que ves no es Cristo, te lo tengo que decir, y aquí están mis hermanos y aquí está la palabra de Dios que te lo está diciendo. Te agarran una escritura y no más, o a veces dos o tres escrituras, pero las tuercen. No están predicando a Jesucristo. El verdadero cristianismo es seguir a Cristo. Cuando en los tiempos de Jesús, cuando se referían, nació la palabra cristiano, fue porque fue en Antioquía, ¿no? En Hechos dice que los primeros que llamaron cristianos fue en Antioquía, pero les llamaban cristianos porque era como una ofensa, como se burlaban de Jesús cuando fue crucificado, les decían cristianos porque es como cuando tienes a tu hijo y le dicen, el papá se llama Pedro y le dicen, mira Pedrito, ¿sí? Por eso, pero era despectivo llamarle así a los verdaderos cristianos, a los hijos de Dios, ¿sí? Como a los apóstoles en este caso de Jesús, les decían cristianos, pero como una manera despectiva, por ofenderlos. Pero de ahí nació el que, pues como un sobrenombre, ¿no? Pero el verdadero cristiano, ¿sí? Anduvo como Jesús anduvo. ¿Sí? El verdadero cristianismo es vivir a Cristo aquí y afuera. Porque ahora se llaman cristianos y las mujeres en la iglesia con las faldas apretadas que parecen, como dicen por ahí, chorizos mal amarrados, pintadas como payasos, ¿sí? Con pelos de colores, ¿sí? Las luces, o sea, como si fuera un antro, ¿sí? Los hombres igual, los hombres en la carne criticando unos a otros y hablando y volteando a ver a las supuestas hermanas y pensando que es de Dios. Y ahora los siervos ya dicen quién se va a casar con quién, los siervos de Dios según pastores o los líderes dicen, no, pues ahora ellos ya hacen las parejitas, y si no te casas así porque ya estás en desobediencia. Ahora todo lo que sucede con las luces, ¿no? O sea que no, es que tienes que modernizar a la iglesia. ¿Cuándo Jesús se actualizó, se modernizó? No, quieren suplir, no suplir, ¿no? La palabra del Espíritu Santo, que es el que hace la obra, con argumentos y con trabajos de hombre. Por ahí escuché a un endemoniado la otra vez que decía que Jesucristo, si estuviera en la actualidad, trajera su celular con Facebook, con... Ese cristianismo de ahora es el que realmente Dios vomita, ¿sí? Con los movimientos que hay ahora, con tanto activismo. Ayer hablábamos de eso, de lo que hacen, suben, bajan, corren, y todo le llaman cristianismo ahorita. Dios vomita ese cristianismo. Dios vomita todas esas cosas que están sucediendo ahorita. Y lo peor de todo es que se ofenden cuando hablas estos temas. Un montón de afeminados, homosexuales, cantando, dirigiendo alabanza, encargándose de jóvenes y echándolos a perder. Ah, sí, no, a los jóvenes, híjole, tremendo ahorita. Hay conciertos en todos lados para jóvenes, para entretener a la gente. Fíjate que... Pero ¿sabes por qué ha crecido eso mucho, hermano? Porque es el tema que estábamos hablando. Tienen que crear cumbia, salsa, ¿no? Porque tienen que entretener a los cristianos carnales. Así es. Porque si no, a ellos se les pueden ir. Entonces a ellos no les conviene que se les vayan, porque ¿con qué van a pagar las cuentas? No confían en Dios. Por lo tanto, tráete a fulano de tal, tráete al reggaetonero, tráete al rapero, tráete payasos. Hay lugares donde han hecho el lugar donde es el lugar santo, un ring de box. Y luego te dicen que no seas religioso, ¿no? Porque no te metas en esos rollos, porque yo también andaba con esos rollos de la música y casi me pierdo, ¿no? Pues
no, tremendo, de verdad. Los artistas que tú sigues y que te gustan y tocas sus canciones en las iglesias y que todos se gozan, están metidos allá en el Vaticano. ¿Sabías que el Vaticano es un tema que vamos a tocar ya cuando entremos a profundidad en lo que es el ecumenismo, lo que vamos a hablar también del nuevo orden mundial, todos esos temas, ¿sí? Ahorita vamos a tocar eso, pero todos esos artistas que tú ves, incluso escucha esto, hay supuestos pastores que son sacerdotes que vienen de Roma enviados disfrazados para predicar en las iglesias. El Cash Luna, ese endemoniado del Maldonado y todos esos canales diabólicos del Enlace que dicen que le sacan su money de cash a la gente con un dinero mal donado para tener un enlace con el diablo y dejarlos en la luna, ¿sí? Eso es lo que a la gente le gusta, eso es lo que quieren oír, eso es lo que a la gente le endulza el oído, se acomodan. Y todos esos infiltrados, el Vaticano está infiltrando gente, esos artistas, esa gente cine del Vaticano, estudia, ora, lee la palabra, ayuna, ¿sí? Métete con Dios, busca las cosas del Espíritu para que disciernas y no te engañen. ¿Cuál espíritu? ¿Tú crees que de verdad, Ricardo, es una vergüenza el cristianismo de ahora? Es pura basura, ni sirve ya. Sí, porque se han vuelto amigos del mundo. Entonces está escrito que cualquiera que se haga amigo del mundo inmediatamente se constituye enemigo de Dios. Entonces se volvieron amigos del mundo por entretener a los carnales, a los sensuales, dice la palabra de Dios, mantenerlos ahí, que no se vayan entretenidos. Pero qué terrible va a ser aquel día que se está acercando. Que no los ofendas, ¿no? Que no les digas, no los critiques. No, está tremendo. Y nosotros somos unos intolerantes, somos unos legalistas, ¿no? Incluso gente que se dice cristiano, hermano. Atrevidos nos dicen, ¿no? Como blasfemos somos. Híjole, pues prefiero seguir así, fíjate, prefiero seguir así, sí. y que nos critiquen y nos digan en lugar de que primero agradar a Dios. Así es. Gálatas 1:10, ¿sí? Y esto lo hacemos por ese celo que decía Pablo, por ese amor. Te voy a decir por qué. Escucha, y tú que vas a ver este video, que tú te acabas de convertir, abre tus ojos, no te dejes ir por todo eso que te dicen, de verdad. Dios es santo, 3 veces santo. Dios es amor, sí, pero es un amor y también es fuego consumidor, ¿sí? Decía yo ahorita que por Jehová Dios, si no fuera por Jesucristo, Jehová ya nos hubiera consumido a todos. Pero su amor es tan grande que su justicia estaba así en una balanza. Llegó el amor de Jesucristo, hizo esto en la balanza. Pero un día, fíjate, un día está así la justicia de Dios. Y con otra mano está Jesucristo, el amor de Dios. Pero ¿sabes qué va a pasar un día? Dios va a hacer esto. Va a bajar sus manos y a ver qué vas a hacer. A ver qué vas a hacer. Escucha al Cristo, el Cristo verdadero. Los verdaderos hijos de Dios lo que hacen. Lo dice en 1 de Juan 2. La ira de Dios viene para aquellos que no se arrepienten, no buscan a Cristo, no son hijos de Dios. Para ellos, no para los hijos de Dios verdaderos. La ira de Dios viene para los pecadores inmundos. Sí, es como ahorita estábamos viendo, ¿no? Porque los que son de la carne no pueden agradar a Dios. Amén. O sea, para irte tú en el rapto tienes que haber agradado a Dios, para que se oiga esa voz como dijo, este es mi hijo amado. Esta es mi hija amada en quien tengo complacencia, ¿no? Así es. A mí me encanta un versículo ahí en Isaías 53, ¿no? Cuando habla de que Él llevó nuestras dolencias y llevó todos nuestros sufrimientos. Y dice más adelante, Él verá el fruto de su aflicción. ¿En quién? En los que hemos dejado el pecado, en nosotros. Yo me imagino que Cristo le va a decir a su Padre, mira Padre, ahí abajo hay un grupo, valió la pena haber ido a la cruz, valió la pena haber hecho esto y el otro. Ellos son el fruto de mi aflicción, ¿no? Pero lo estamos tratando de agradar, ¿no? No queremos agradar al hombre, pero los que son de la carne no pueden agradar a Dios jamás. Así es. 1 Juan capítulo 2 versículo 6 dice, el que dice que permanece en él,
debe andar como Él anduvo. Y mira esta versión más entendible. La de Dios habla hoy, dice: el que dice que está unido a Dios, unido es pegado, que lo amas. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Así es. Debe vivir como vivió Jesucristo. No con tonterías en las iglesias. Por eso Dios va a cerrar iglesias, y gloria a Dios porque la cierre, Padre Santo. Cierra, calla a todos esos burladores, esos mentirosos, esos hipócritas, Señor, porque ya basta, sí, ya basta. Dice, hay una historia, hermanos, que dice: llega Jesús al cielo y le dice: Padre, pues aquí estoy. Le dice: muy bien, hijo mío, a ver, cuéntame qué hiciste. Padre, bueno, pues dejé 12 discípulos para que predicaran mi evangelio, el evangelio, dice. Muy bien, hijo, muy bien, qué bueno, pero si esos 12 fallan, ¿a quién más dejaste? Dice: dejé a 70, padre, dejé a 70. Ah, ok, perfecto, hijo, pero si esos 70 fallan, no, pues dejé a esos que se convirtieron, no a esos 5,000. Dice: ah, ok, sí, muy bien, hijo, muy bien, de acuerdo, qué bueno, pero si esos 5,000 fallaren. Dice: ah, no, pues dejé una iglesia en todo el mundo, dice, para que hagan tu voluntad. Y le dice: hijo mío, déjame decirte algo, que esa iglesia y todos esos que dejaste, ellos, los primeros, estuvieron bien, pero esa iglesia que dejaste ha fallado. La iglesia de Jesucristo ha fallado. Ahorita ya no hay cristianismo sin Jesucristo. Ya no hay cristianismo si no pagas un precio. Escúchalo bien. Ya no hay cristianismo. En Primera de Pedro, Primera de Pedro 2:21. Dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:21. Sí. Leo la palabra, dice: no os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis. No, pero es Primera de Pedro 2:21. Okay. A ver, léela. 2:21, a ver. Dice la palabra de Dios: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Es Primera de Pedro 2:21. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Nos dejó pisadas, nos dejó señales y nos dejó ejemplo. La iglesia ha fallado. No hay iglesia, no hay cristianismo. Ya no. Esto es muy doloroso para Dios. Y lamentablemente, ya está el arrebatamiento de la iglesia, lamentablemente para muchos. Porque todos esos que describe la palabra de Dios, no nosotros, lo que dijimos es lo que está sucediendo. No estamos hablando de nadie, no estamos condenando a nadie, ¿sí? Son ejemplos de lo que se está viviendo ahora. Y que si tú no abres los ojos, ¿qué dijo en el mensaje de Mateo 7:23? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. No importa que toques muy bonito la alabanza, el teclado, la batería, lo que sea, no importa que sepas 20 idiomas y que prediques y que hables y que seas muy elocuente y que aparentes piedad, no importa, Dios no puede ser engañado. La iglesia de Dios le ha fallado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ese es Cristo y el cristianismo, dos grandes enemigos. ¿Te fijas? No tiene nada que ver el cristianismo de ahora con el Cristo verdadero. Claro, que dice aquí el versículo que estaba leyendo,
Cristo dejó un ejemplo, ¿no? Para que así se condujeran los llamados cristianos, los llamados apóstoles, los llamados pastores. Pero hoy vemos algo totalmente diferente, ¿no? A mí me ha tocado muy tristemente acercarte a pastores cuando tienes algún problema y lo primero que te dicen, ¿estás diezmando? O sea, ellos no te pueden dar un consejo, no te pueden ayudar en tu vida si primero no estás diezmando. Así es. O sea, ellos dicen que ya se pagó el precio. Ellos no son capaces de mover un dedo, de ayudar, de dar ejemplo, de visitar al enfermo. ¿Qué problema para ir a la prisión? Nadie quería ir. Nadie. No quieren ir, quieren estar como. No, y los que quieren ir pues son carnales también, porque hay mucha gente carnal, van los católicos, van los testigos de Jehová, mormones. O sea, y muchos entran, pero ¿qué llevas a la prisión? Así ¿Qué es. les vas a dar? ¿Qué les das en los hospitales? ¿Sí? ¿Los quieres jalar a tu iglesia para convertirlos al cristianismo de ahora, que es pura basura? ¿Qué dice? Recorréis mar y tierra, hacéis un prosélito, ¿sí? Mateo 23, y los hacéis más hijos del infierno igual que vosotros. Sí. Si no hay santidad, si no hay temor de Dios, si no te arrepientes de tus pecados, si no le pides perdón a Dios, si no buscas la santidad, el temor de Dios, si no andas como Jesucristo anduvo, estás perdido y perdida. Así es. Y no, gloria a Dios por estas predicaciones, porque estamos seguros que mucha gente va a recapacitar, va a poder enderezar sus caminos. Amén, así es, hermano. Y la única salida es que tú vuelvas a Cristo. La única salida es que tú aceptes a Cristo en tu corazón, le pidas perdón, pero vivas la palabra de hoy en adelante. No que mañana otra vez vuelves a lo mismo, que pasado mañana otra vez vuelves a... No, hermano, que hoy hay un cambio radical, verdadero en tu vida. Y eso empieza, hermano, con un corazón que desee eso. Damos gracias a Dios, hermano, por este tiempo, la oportunidad que nos dan de poderles compartir la palabra de Dios. Busca a Jesucristo, lees su palabra, hermano, búscalo en oración, búscalo en ayuno, búscalo en consagración, en santidad. Dile que te llene de su presencia. Amigo que nos escuchas y tú escuchas la palabra de Dios, Dios puede cambiar tu vida, Jesucristo puede cambiar tu vida si tú le entregas verdaderamente tu corazón. Verdaderamente con todo tu corazón, si tú le pides que te cambie, Él te puede cambiar. Jesucristo, no una religión. Sí, y si estás en una iglesia de esas que mencionamos, mejor salte, porque es preferible. Vamos a tocar también el tema de buscando tu salvación. Es preferible que te quedes en tu casa a orar y ayunar y a leer la Biblia con tu familia, a que te estés contaminando tú y tu familia. Así es. Escúchalo, ¿sí? De verdad te lo decimos de parte de Dios. Y Dios te va a llevar a una iglesia, porque también hay iglesias santas, también hay iglesias donde se predica la sana doctrina. Mientras te hablen de arrepiéntete de tus pecados, te hablen del infierno, te hablen del arrepentimiento, de la santidad, del temor de Dios, ve a esas iglesias, donde te hablen como está escrito. Amén, ¿sí? Ve a esas iglesias y vete con esos pastores. Amén. Pero si no te tocan estos temas, salte. Amén. Salte de ahí, no tienes nada que hacer, te vas a perder junto con ellos. Amén. Ese es el verdadero amor de Jesucristo. La verdad os hará libres. Hermano, muchas gracias por ese tiempo. Yo le voy a pedir a mi hermano Miguel que haga una oración para que sea el Señor tocando las vidas de los hermanos los amigos que nos escuchan, la gente que no conoce, la gente inconversa que no conoce del Evangelio, que haga una oración por ellos, que le pidamos al Señor. Y si tú estás escuchando la palabra de Dios y quieres entregarle tu vida al Señor Jesucristo verdaderamente y ser transformado, ser cambiado, dejar el pecado, la inmundicia, la fornicación, el adulterio, la pornografía, la hechicería, el robo, el secuestro, el homicidio, hermano, te invitamos a que vengas a Jesucristo. Ven al Cristo verdadero. Así es, Padre, hoy te damos gracias. Así es, Señor, gracias. Yo te ruego por toda esta gente que escucha tu palabra, los que la van a escuchar, los que están escuchando y que te acaban de conocer o te quieren conocer, Dios. Yo te ruego y te suplico que toques sus corazones de una manera poderosa, especial, Señor,
Padre, hay gente que te ama, hay gente en el mundo que escucha estos mensajes, Dios, tú lo sabes, Padre, y que se gozan y que dicen, sí es cierto, Dios, mira, estoy cometiendo estos pecados, Padre, perdóname. Hay gente que recibe con amor esta palabra y lo hacemos con ese celo santo tuyo, Dios, y si no, tú no lo vas a demandar, Señor, y si tú no, quítanos de aquí, si no estamos predicando tu palabra genuina y de verdad, Señor, haz lo que sea, Señor, pero no permitas que transmitamos estos programas o hagamos estas transmisiones, Padre, si no es de parte tuya, Señor. Yo te ruego por cada persona, por cada alma que te va a escuchar o va a escuchar estos mensajes, te suplico, Señor, que entres a sus corazones, te suplico, Dios, que inclines tu oído a su oración, a sus familias, Señor, esposas, matrimonios, esposos, jóvenes, Señor, que tienen hambre y sed de ti ahorita, Señor. Padre, esa gente que está en iglesias falsas, sácalos, Señor, mete tu mano poderosa y sácalos, Señor, de esos lugares falsos, Señor. Padre, enséñales, Padre Santo, quién es el Dios poderoso, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, que es santo, Señor, tú que eres santo y fuego consumidor. Te lo ruego por tus misericordias, por esas almas, por nuestras vidas, Señor. Estamos en tus manos, Padre Altísimo, te ponemos en tus manos todo este tiempo y a estas almas. Te ruego por ellos, por su vida y su salvación, Señor. Ten misericordia de ellos como lo tuviste de nosotros, Señor. En tu nombre, Dios, solamente para ti y por ti. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús también oramos, Señor, por los enfermos, Señor. Así es. Pon tu mano de poder sobre aquellas vidas, sobre aquel cuerpo doliente, Señor, aquel cuerpo enfermo, Señor. Tu palabra dice en Isaías, Señor, que por tu llaga fuimos nosotros curados. Sana enfermedades, quita dolencias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Haz un milagro, Señor, hoy en esta tarde, Padre, y que la gente sepa que Jesucristo, el verdadero Jesucristo, es un Cristo de milagros que hace la obra en aquel que verdaderamente le pide de corazón. Padre, en el nombre de Jesús, sana enfermedades, quita dolencias, Padre, sana cáncer, Señor, sana sida en el nombre de Jesús, Señor. Da vista, Señor, al ciego, Padre. Levanta, Señor, aquel que está tirado en la cama, Señor, que no se puede levantar, Señor, por alguna enfermedad o por algún accidente, Padre. Aquel que está en un hospital se está muriendo, Señor, está debatiéndose entre la vida y la muerte, Padre. Levántalo en el nombre de Jesús de Nazaret en esta tarde, Padre, por tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Le damos gracias a la hermana Ade, a Olivia, al hermano Ezequiel, a Maribel, a Patti López, a todas las personas que se han conectado, que siguen conectando, que publican estos mensajes. Gracias por sus vidas. A esta persona, ¿quién es? Jorluicar Juárez. Amén. Ok, les damos gracias a todos, de verdad les amamos. Estas palabras vienen de Dios, del cielo. Les damos gracias a Dios y estamos orando para que podamos transmitir mejor y diario, pero ahorita por lo mientras, primeramente Dios, el miércoles nos vemos a las 8. Y les queremos avisar, hermano, que el viernes no se pierdan la transmisión. Va a haber un invitado especial, un predicador especial. Vamos a tener a alguien especial el viernes, y también el miércoles vamos a estar transmitiendo para la gloria y la honra del Señor. Gracias, hermano, por todos. Gracias, hermano Ricardo. Gracias, hermano. Bendiciones a todos. Gracias, Dios les bendiga. Les amamos. Aleluya.